Buenos días, magistrados, magistradas, a todos los presentes. Por el instituto también comparece Amaranta Valventino. Gracias, creyente 3, Municipalidad. Buenos días, sus señorías. A todos los intervinientes por la Municipalidad de San Bernardo, Sebastián Rosa Guerrero. Muy amable, creyente 4, Agrupación. Buenos días, señor presidente, señora magistrada, a todo el interviniente y a la comunidad nacional e internacional que está presente. Comparece Miguel Ángel Yáñez Lago en representación de la Agrupación de Derechos Humanos. Muy amable, creyente 5, Víctima. Buen día, juez presidente, buen día, magistrado, buen día a todos y a todas. Comparece María Alejandra Arriaza Donoso en representación de la víctima, la señora Fabiola Andrea Campillay Roca. Muy amable, defensa. Buenos días, señor presidente, buenos días, magistrada, buenos días a los intervinientes. Por la defensa, Catherine Letroprosi. Señor presidente, buenos días. A sus señorías también buenos días y a todos los intervinientes. Comparece por la defensa del señor Maturana Felipe Solís Cruz. Señoría, ¿te escucha? Don Patricio. Perdón. Buenos días, don Patricio. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora magistrada, todos los intervinientes. Gracias. Sin ninguna incidencia previa, esta audiencia tiene por fin dar a conocer el edicto al que ha arribado el tribunal, el que será comunicado por la jueza redactora. Jueza redactora, por favor. Bien, San Bernardo, 1 de septiembre de 2022. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, reunida después del debate de rigor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, ha resuelto, por votación unánime, condenar a Patricio Javier Maturana Ojeda como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en grado de consumado, previsto y sancionado en los artículos 150, letras D y E, en relación con el artículo 397, número 1, todos del Código Penal, en la persona de doña Fabiola Campillay Rojas, teniendo presente, para así decidirlo, que con la prueba de cargo, consistente en términos generales, en testimonial, pericial, documental, videograbaciones y evidencia material exhibidas, el tribunal formó convicción, más allá de toda duda razonable, para arribar a las siguientes conclusiones fácticas y jurídicas que por ahora se adelantan. Número 1. Que el día 26 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 20:30 horas, en la intersección de calle Fermín Vivaceta con pasaje a Ángel Guido, población Cinco Pinos de la comuna de San Bernardo, en el marco de una manifestación social, doña Fabiola Campillay Rojas recibió un disparo de un proyectil lacrimógeno en su rostro, percutido por el acusado Maturana, en ese entonces capitán de Carabineros de Chile, encontrándose en el desempeño de sus funciones de agente del Estado en el control del orden público. Número 2. Que en esta acción Maturana Ojeda se valió de un arma de fuego, carabina lanzagases, teniendo el conocimiento, formación técnica e instrucción para manipularla, contando con el pleno control de dicha arma y de los efectos que conllevaba su uso indebido, esto es, disparando directamente a un reducido grupo de personas que se encontraba en la esquina ya referida, a una distancia de 50,6 metros y en un ángulo muy inferior al exigido por los reglamentos y protocolos internos de la institución y contrario al recomendado por el propio fabricante de la munición. Número 3. Que en las circunstancias anteriores, sin previo aviso, advertencia, ni gradualidad alguna, el agente, con su actuar, expuso a la víctima a sufrir en dicho acto graves lesiones y consecuencias físicas, funcionales y psicológicas, destruyendo su proyecto de vida y afectando enormemente su entorno familiar, siendo ella tan solo una vecina de la población que transitaba por el lugar con el propósito de dirigirse a su trabajo donde cumpliría el turno de noche. Número 4. Que la acción antes descrita no se encuentra amparada en el ejercicio legítimo de la fuerza que el Estado confió a Maturana Ojeda en virtud del cargo que ejercía como funcionario de Carabineros de Chile,
por cuanto efectuó un disparo con un arma de fuego menos letal, desatendiendo la circular 1832 sobre uso de la fuerza, la Orden General 2365, que contiene los protocolos de mantenimiento del orden público, y el Manual de Operaciones de Control del Orden Público, normativa vigente a la época para Carabineros de Chile, sin respetar los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y demás normativa internacional aplicable en la cual se inspira el derecho interno. En particular, no acató los principios de necesidad y de proporcionalidad, en cuanto el primero refiere que el personal de Carabineros en el desempeño de sus funciones debe utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, correspondiendo a hacer uso de esta cuando los otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto, de modo tal que el uso de la fuerza sea el último recurso frente a la resistencia de un sujeto sometido al control o la acción de Carabineros o para repeler una agresión ilegítima. Y el segundo, consistente en el equilibrio que debe existir entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un carabinero y la intensidad de la fuerza que se aplica para lograr que la persona se someta al control policial. Igualmente, el principio de proporcionalidad conlleva que el uso de la fuerza tiene como límite el no infligir más daño que aquel que se pretende evitar con su empleo. Número 5, que de igual manera, el procedimiento policial en que tuvo lugar el actuar ilícito del encausado, desde una mirada general del contexto en que se desarrolló, tampoco se encuentra justificado ni excusa el proceder de Maturana en particular. En atención a que, dada la inexistencia de un riesgo actual y real para la integridad del grupo de funcionarios que concurrieron al lugar, se estima que estos reaccionaron en forma desproporcionada y desmedida, al percutir reiteradamente el armamento de fuego en contra de la población. No obstante, que en el momento que decidieron atacar no había más que un grupo reducido de manifestantes, la mayoría de ellos a una distancia considerable, más de 100 metros, a rostro descubierto, que no usaban armas ni elementos incendiarios, sin presencia de barricadas o fogatas en la vía pública, y aunque proferían gritos e insultos arrojando de manera intermitente algunas piedras, que por lo demás no alcanzaban a los carabineros ni pasaban cerca siquiera, ello no obstaculizaba el tránsito peatonal, ni vehicular, ni constituía un riesgo para terceros, circunstancias en que pretendieron amparar el acometimiento en contra de los manifestantes. Número 6. Que a consecuencia de la acción del encausado, la afectada sufrió lesiones consistentes en estallido ocular bilateral, que le provocó pérdida de los ojos, esto es, ceguera total, sumado a la pérdida de 2 sentidos más, tales como el olfato y el gusto, traumatismo encefalocraniano, focos contusivos hemorrágicos bifrontales, hemorragia subaracnoidea bifrontal, fractura de los huesos de la base del cráneo bilateral, fracturas faciales, fracturas de ambas órbitas, fractura de la nariz y de todos los huesos nasales expuesta y deprimida, fractura Lefort, tos de la cara, heridas palpebrales bilaterales múltiples que, de acuerdo con las conclusiones de la médico legista, que la evaluó directamente en el mes de marzo del año 2020, a 4 meses del hecho, y mientras aún se encontraba hospitalizada, se trataba de lesiones de pronóstico médico-legal grave, que serán previos tratamientos médicos y quirúrgicos especializados en 150 a 180 días con igual tiempo de incapacidad, que se encontraban aún en recuperación y que van a dejar secuelas funcionales permanentes y definitivas, que le producen gran deterioro de su capacidad laboral y de autocuidado, secuelas estéticas notoriamente visibles y deformantes en áreas expuestas de la piel como es la cara, que pueden corregirse solo parcialmente con tratamientos quirúrgicos adicionales que además le sumarán mayor tiempo de incapacidad y que implicaron la pérdida de órganos cuya función es irreemplazable. Diagnóstico que tiene correlato con las mismas opiniones autorizadas de los médicos especialistas que le brindaron las atenciones y tratamientos respectivos. Número 7. Que los hechos que en forma sintética se han relatado constituyen el delito por el cual este tribunal ha decidido condenar al acusado, esto es, a premios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Sus funciones. Letra B, que comete el hecho con abuso del cargo.
Letra C, que ejecute un acto por el cual inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, que no alcancen a constituir tortura. Y letra D, que con ocasión de la acción del agente se cometieran además lesiones graves gravísimas. Número 8. Que en el caso en estudio, el acusado detentaba al momento de los hechos la calidad de empleado público, dado que era funcionario de Carabineros de Chile en el grado de capitán y de dotación de la 14ª Comisaría de San Bernardo, quien se encontraba en el ejercicio de sus labores, participando en un procedimiento de mantenimiento del orden público, lo que no fue discutido, y además se acreditó, entre otros medios de pruebas, con su hoja de vida funcionaria, los testimonios de sus compañeros de armas y las imágenes en que se registra parte del procedimiento, correspondientes a los videos grabados por cámaras corporales de los mismos funcionarios. Además, actuó con abuso del cargo, desde que utilizó un arma de fuego de manera contraria a los protocolos e instrucciones internas y a los principios que regulan el uso de la fuerza y del armamento, directamente en contra de unas pocas personas entre las cuales se encontraba la víctima de manera injustificada e ilegítima, frente a la manifestación que se estaba desarrollando, como ya se señaló, circunstancias acreditadas, en especial con los testimonios de la afectada y quienes presenciaron los hechos, principalmente su hermana quien la acompañaba, vecinos que la socorrieron, los mismos funcionarios que se encontraban en el lugar, evidencias biológicas y balísticas levantadas en el sitio del suceso, los peritajes de distintas especialidades y campañas accidentales de disparo, imágenes de los videos grabados por las cámaras corporales que utilizaban al menos 2 carabineros que actuaron en el procedimiento en cuestión, entre otros elementos probatorios que serán analizados pormenorizadamente y ponderados en el fallo, que dan cuenta de la dinámica de los hechos y de la vinculación del disparo efectuado por el acusado Maturana y las lesiones sufridas por la víctima doña Fabiola Campillay Rojas en su rostro. Asimismo, sin lugar a dudas, el encausado con su actuar infligió a la víctima graves dolores y sufrimientos físicos y psíquicos que resultaron comprobados con los testimonios de la afectada, sus cercanos, hermana y marido, los médicos que la atendieron en la urgencia de los hospitales Parroquial de San Bernardo, Barros Luco e Instituto de Seguridad del Trabajo, y los demás profesionales que han intervenido en su rehabilitación, así como los acertos de los forenses del Servicio Médico Legal, médico legista y psicólogo, quienes aplicaron cada uno en el ámbito de sus competencias el protocolo de Estambul y evaluaron sus lesiones corporales y secuelas psicológicas. Indudablemente, entonces, es que con ocasión de la aplicación de apremios ilegítimos, la ofendida resultó con lesiones graves, gravísimas, desde que sufrió estallido ocular bilateral, ceguera total y pérdida de otros 2 de sus sentidos, quedando con cicatrices visibles en su cara que le producen notoria deformidad. Ahora bien, desde el punto de vista subjetivo, el tribunal asentó que Maturana Ojeda procedió intencionalmente a disparar su carabina lanzagases de la manera en que lo hizo, accionar doloso que se colige de la vasta prueba de cargo que será examinada detalladamente en la sentencia, dado que resultó suficientemente justificado que el ex capitán Maturana conocía el arma y los efectos que ésta producía en caso de ser disparada en un ángulo de tiro indebido, dirigiéndola de tal manera y a tan corta distancia que resultaba indudable que impactaría a la víctima o a alguna de las otras personas que se encontraban en la vía pública cercanas a ella. Además, tenía el control y el dominio de un medio idóneo para lesionar, y con dicho conocimiento cierto, decidió actuar de una manera abusiva y extralimitada, con plena libertad y pudiendo anticipar los resultados dañosos para la integridad de las personas contra quienes dirigió el disparo, de manera tal que en esa decisión evidenció que su intención no fue usar el arma conforme a su naturaleza y finalidad, para disparar, para dispersar o disuadir a muchedumbres con el humo del gas lacrimógeno, sino que su propósito fue hacer daño a cualquiera de ellas, entre las que se encontraban personas, tiene que ser para Patricio. Continúa. Entre las que se encontraban personas que participaban en la manifestación y otras que, como doña Fabiola Campillay Rojas, no lo hacían, a sabiendas que en dichas circunstancias el resultado provocaría dolor y aflicción que impactaba en su cuerpo, desenlace, sino seguro, altamente probable, atento
al ángulo de tiro que usó en que usó el armamento, la distancia a la que se encontraba, el tipo de munición lacrimógena utilizada y la naturaleza del arma de fuego empleada, catalogada como menos letal por la Organización de las Naciones Unidas debido a que es idónea para causar la muerte en ciertas y determinadas circunstancias. En suma, todo ello indica que el resultado era a lo menos consecuencia segura o necesaria de su comportamiento, lo que devela desde la dogmática la conciencia de la gente de la antijuridicidad del hecho y la ejecución de una conducta antinormativa, excluyéndose, por cierto, alguna hipótesis de error o la intervención de algún agente externo que haga plausible admitir como válido un supuesto culposo en su obrar, como pretendió la defensa cuando alegó en la clausura de modo subsidiario la concurrencia de un cuasi delito de lesiones. Finalmente, teniendo presente que los apremios ilegítimos, de acuerdo a la doctrina y a la historia fidedigna de la Ley 20.968, es una figura residual y una especie degradada de tortura, no obstante no haberse atribuido al encausado el delito de tortura propiamente tal, necesario es señalar que los hechos no pueden ser encuadrados en dicho ilícito, pues el tribunal estima que la acción del acusado Maturana estuvo desprovista de alguno de los específicos y determinados fines contemplados en el inciso tercero del artículo 150, letra A del Código Penal, ya que claramente no pretendió obtener de la víctima o de un tercero información, declaración o una confesión, ni tampoco se visualiza que el disparo que efectuó haya tenido por objeto castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido o intimidarla, coaccionarla o discriminarla por alguno de los motivos indicados en la misma norma. Cabe señalar que el criterio de gravedad del hecho y o sus resultados con que la doctrina y jurisprudencia han diferenciado los apremios ilegítimos de la tortura no puede tener aplicación en este caso particular, dada la propia naturaleza de la figura penal por la que Maturana Ojeda ha resultado responsable en esta sede jurisdiccional, a la que es inherente, así como tampoco concurre el criterio de sometimiento de hecho previo respecto de la víctima. Número 9. Que la participación del acusado Patricio Maturana Ojeda se estableció con la misma prueba de cargo, especialmente con la exhibición de la videograbación de las cámaras corporales y aludidas, unido a la sindicación que efectuaron todos los carabineros que prestaron su testimonio en el juicio y que actuaron el día de los hechos en el lugar, los que lo identificaron como quien realizó el tercero de la serie de disparos de proyectiles lacrimógenos con carabina lanzagases que muestran las imágenes exhibidas, lo que fue corroborado con la documentación de la institución incorporada, disparo que lesionó a la víctima, según se desprende del contexto que siguió de este, como lo comprueban las mismas videograbaciones, sumada a la prueba pericial rendida por el Ministerio Público, concordante en lo medular con los relatos de la afectada y testigos presenciales, razones por las cuales el encausado debe responder en calidad de autor directo e inmediato, de acuerdo al artículo 15, número 1 del Código Penal. Número 10. Que este tribunal no compartió la calificación jurídica de la querellante agrupación de familiares de los detenidos ejecutados y desaparecidos del equipo de seguridad presidencial del doctor Salvador Allende Gossen, que dio a los hechos en materia de la acusación y que resultaron establecidos en razón de que los presupuestos descritos en los artículos 1 y 2 de la Ley 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes de delitos de guerra, no concurren en la comisión del hecho punible para poder catalogarlo como un crimen de lesa humanidad, circunstancias que debieron ser debidamente acreditadas. No bastando con meras afirmaciones o suposiciones de su existencia, actividad probatoria que le correspondía al acusador, que imputó el delito, quien no rindió prueba específica y concreta con dicho propósito. Número 11, que en relación con las alegaciones de la defensa, como primera cuestión, respecto de una eventual vulneración de garantías procesales del acusado por haber sido citado como testigo cuando los antecedentes de la investigación ya se dirigían en su contra, en este punto el tribunal disiente, por cuanto la sola circunstancia de prestar declaración en ausencia de abogado defensor no constituye per se la infracción a las garantías procesales que amparan al imputado, así como lo afirmó el funcionario policial a cargo de recibirla, aun cuando Maturana fue citado en calidad de testigo, prestó declaración frente a una fiscal, sin existir antecedentes traídos a este juicio para imputarle a esta un actuar torcido, con el objeto de obtener información del acusado. Por lo demás, no fue controvertido
que aquel accediera voluntariamente a presentarse y a declarar de manera libre y sin coacción, constando que se le dieron a conocer sus derechos como imputado. En una segunda línea, la defensa sostuvo que la prueba de cargo era insuficiente para acreditar como única hipótesis que las lesiones sufridas por la señora Fabiola Campilla y Rojas hayan sido causadas por el impacto de un proyectil lacrimógeno cuyo disparo fue atribuido a su representado. En primer lugar, porque si bien reconoce que el imputado disparó su carabina lanzagases el día de los hechos, el ángulo en que lo hizo no es el que ellos señalan, es decir, inferior a 10 grados de inclinación y no en parábola. En segundo término, porque el arma de fuego usada no es idónea para lesionar, pues no sirve para hacer puntería. Y por último, por cuanto su defendido no actuó con dolo de lesionar ni de aplicar a premios ilegítimos a la víctima. Sin embargo, conforme a lo ya señalado, la hipótesis planteada por la defensa, basada en los dichos del acusado, quien en su apreciación sostiene que disparó en un ángulo de 45 grados formando una parábola, ha sido absoluta y categóricamente desvirtuada por la profusa y contundente prueba de cargo, especialmente por la evidencia científica y el análisis experto de peritos físicos, médicos y balísticos, cuyas conclusiones no han podido ser derribadas por los peritos contrarios, en atención a los errores, deficiencias o faltas de rigurosidad científica de sus interpretaciones, metodologías y apreciaciones, cómo se desarrollará en el fallo. Máxime, si aquellos de los objetos contundentes a criterio de la defensa, potencialmente causantes de las lesiones sufridas por la afectada, no tienen conexión con la dinámica situacional y el resultado lesivo comprobados. Finalmente, en lo que concierne a la ausencia de dolo, la defensa plantea que el accionar del acusado se encontraría justificado en la medida que se enmarca en el cumplimiento de un deber en su calidad de carabinero en el contexto de un procedimiento de mantenimiento del orden público, discrepando con los acusadores en relación con las características e intensidad de la manifestación que estaba llamado a controlar. Sin embargo, el tribunal ha ponderado el proceder doloso del acusado precisamente considerando el contexto en que se llevó a cabo, concluyendo que el dolo con el que ejecutó el disparo del proyectil lacrimógeno que hirió gravemente en el rostro a doña Fabiola Campilla y Rojas se encuentra plenamente acreditado tal como se indicó en el numeral 8 del acta de deliberación y se argumentará en la sentencia definitiva, lo que conlleva necesariamente a no admitir desde ya que el acusado haya actuado en cumplimiento de un deber, sino muy por el contrario, vulnerando la normativa a la que se encontraba obligado, por lo que como corolario de lo anterior, tampoco puede considerársele amparado por la eximente de responsabilidad penal alegada. Número 12. Que por último, respecto de las circunstancias agravantes inherentes al hecho punible por el cual se dicta este veredicto condenatorio, los acusadores particulares, Agrupación de Familiares, Instituto Nacional de Derechos Humanos y la víctima, doña Fabiola Campilla y Rojas, señalaron que concurrirían contra el encausado las agravantes del número 12 del Código Penal en sus numerales 1, es decir, cometer el delito contra las personas con alevosía. 4. Aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución. Y 6. Abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. 11. Ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Y 20. Ejecutar el delito portando armas de aquellas referidas en el artículo 132 del mismo cuerpo legal. Adicionalmente, la querellante Agrupación de Familiares menciona la prevista en el artículo 39 de la Ley 20.357 en relación con los crímenes de lesa humanidad. Todas y cada una de las agravantes descritas serán desestimadas, por cuanto carecen de fundamento al no explicitar los querellantes que las invocaron de qué manera se presentarían en el ilícito que cada uno de ellos imputó a Maturana Ojeda, y además por no haber resultado acreditados sus presupuestos legales para tenerlas por configuradas. Además de lo dicho, en el caso de las agravantes previstas de los números 6, 11 y 20 del artículo 12 del Código Penal, se estima que estas están comprendidas en el injusto de la figura penal por la que se decidió condenar al encausado, por lo que queda proscrito considerarlas para agravar además su penalidad, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 del mismo Código.
Todas las demás alegaciones que hayan formulado los intervinientes serán resueltas en la sentencia definitiva, que será redactada por la magistrada Marcela Nilo Leighton, quien ha dado lectura a la presente acta. La audiencia de comunicación del fallo se efectuará el día lunes 10 de octubre del año en curso a las 13 horas, sin perjuicio de la posibilidad de adelantar la fecha de la audiencia referida, caso en el cual los intervinientes serán oportunamente notificados. Resolvió la sala integrada por el juez don Eber Rocco Martínez y las juezas doña Pamela Campos Campos y doña Marcela Nilo Ley. Gracias, jueza redactora. Habiendo sido el veredicto condenatorio, se abre el debate respecto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, ajenas al hecho punible y demás factores relevantes para la determinación y complemento de la pena. Señora fiscal, la escuchamos. Está silenciada. Muchas gracias, juez presidente. Habiéndose arribado a una convicción condenatoria respecto del acusado y conteste tanto con la solicitud de pena realizada y que aparece en la acusación del Ministerio Público, se va a solicitar la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio y las accesorias legales respectivas. El Ministerio Público, en su libelo acusatorio, invocó la atenuante del artículo 11, número 6, señalando que el extracto de filiación y antecedentes del acusado carecía de notaciones prontuariales anteriores. En ese mismo sentido, y por disposición del artículo 66, el Ministerio Público entiende que la pena solicitada es la que se ajusta a particularmente lo establecido en el artículo 69 en consideración a la extensión del daño. Entendiendo en este caso concreto que, de acuerdo a la prueba rendida en el juicio, se han establecido antecedentes que dan cuenta que el daño sufrido por la señora Fabiola excede las consecuencias específicas y concretas a las que se encuentra descrito el tipo penal que hemos referido. Como primera consideración, el Ministerio Público entiende que a consecuencia de estos hechos, la víctima no solamente se vio privada de uno de sus sentidos, sino que de tres. Por otra parte, las fracturas que sufrió en su cráneo le impidieron una normalización de manera cercana en el tiempo, toda vez que debió interrumpir sus procesos, en este caso reconstructivos de su rostro a propósito de lo sucedido, producto de las consecuencias que tuvo esta fractura nasal. Como se señaló por todos los profesionales del área de la salud que evaluaron a la señora Campillay, tanto en el área médica como en el área pericial, fueron contestes en señalar que existía un inminente riesgo vital a propósito de sus lesiones, más allá de las consideraciones a la merma y, por supuesto, pérdida de los sentidos que ella experimentó producto de estos hechos. Por otra parte, el Ministerio Público entiende que esto mismo ha sido acreditado por el relato de familiares de la víctima, particularmente su esposo, el señor Marco Cornejo, quien da cuenta de los cambios que tuvo que sufrir no solo la vida de la señora Fabiola, sino también la de todo el contexto familiar. Tuvieron que producirse muchos cambios al interior de su inmueble para poder dar continuidad a la vida de la señora Fabiola a propósito de estos hechos. La familia tuvo que adaptarse, alterando roles respecto a los hijos de la señora Fabiola y demás miembros de la familia. Esto no solamente fue referido por dicho testigo, quien también nos detalló el dolor que provocó estos hechos en su vida, las noches sin dormir, despertarse llorando, tanto él como su esposa abrazándose, viendo cómo iban a salir adelante de esta situación. Esto también fue reforzado por los profesionales de Sintras que acompañaron durante todo este proceso a la señora Fabiola, dando cuenta que, en primer término, las secuelas efectivamente son permanentes y definitivas. Sin embargo, los requerimientos de asistencia médica y acompañamiento que están fuera de las secuelas naturales, de las pérdidas asociadas a el delito de lesiones graves gravísimas del artículo 397, número 1, forman parte también
de su vivir. Es decir, tener que practicar una nueva forma de adaptación a la vida, adquirir nuevas herramientas para poder comunicarse. Se estableció la dificultad que una persona adulta tiene para poder contactarse con terceros a través, por ejemplo, de sistemas braille. Es decir, dentro de las necesidades de la señora Fabiola existe un indeterminado número de aprendizajes que ella debe realizar, en los cuales, por supuesto, ella no está sola, sino que también con su familia. Detallaron también que en el aspecto del apoyo psicológico y psiquiátrico es un gran camino, ya que la secuela asociada directamente al delito, esto es la merma de los sentidos antes señalado y la pérdida de la vista y las características lamentables deformaciones que ella tuvo que sufrir en su rostro, no son las únicas mermas que ella presentó con este hecho, sino que también la probabilidad de padecer alguna enfermedad grave asociada a la meningitis, que está vinculada justamente con la fractura de cráneo. Es decir, esto va más allá de las lesiones directas sancionadas por el tipo penal de las lesiones graves, gravísimas. Los 3 profesionales de Sintras fueron contestes también en señalar que estos hechos también afectaban directamente a su familia. Es decir, todos debían adaptarse y también su inmueble. Es decir, este también debía contar con características adecuadas para que la señora Fabiola pudiera seguir desarrollando su vida. Por otra parte, el Ministerio Público estima que esta extensión del daño también se da a nivel de la identidad de la víctima, como lo señaló el perito psicólogo Omar Gutiérrez. Es decir, estamos ante la presencia de una mujer que contaba con todas sus capacidades y ha perdido 3 de los 5 sentidos con los cuales tienen todas las personas. Esto significa una crisis en su identidad y un proceso largo de reparación, que efectivamente no significa, por tanto, valorar los elementos que fueron incluso rendidos como medios de prueba en el juicio oral, sino que son indicadores de la extensión de los graves daños que ha provocado este hecho en la vida de la víctima y también de su familia. Debemos hacer presente que la señora Fabiola es madre de 3 hijos, uno de ellos en la actualidad con 11 años de edad. Los profesionales que intervinieron en este caso fueron bastante categóricos en señalar de la alteración de roles que tuvo que existir al interior de la familia, como estos hijos que necesitaban a su madre debieron apoyarla, debieron acompañarla, debieron ser sus manos y sus ojos en muchos de los quehaceres básicos y específicos que se realizan en la cotidianidad. Por todos estos hechos entiende el Ministerio Público que los elementos que dan cuenta del daño asociado a la conducta están acreditados con la misma prueba de cargo, de acuerdo a las especificaciones que conllevan la determinación del mismo y que no implican una nueva valoración o una doble valoración para entender que no se encontrarían dentro de los elementos del tipo penal. Por todas estas consideraciones entiende el Ministerio Público que la pena de 12 años es la pena racional y justa que corresponde a estos hechos. El Ministerio Público también señaló que invocaría como circunstancia atenuante la del artículo 11, número 6, por no contar el extracto de filiación y antecedentes del imputado con ninguna anotación. Tengo un segundo, magistrado, para poder compartir el documento. Señora fiscal, si no puede compartirlo, no hay problema. Yo creo que nadie va a discutir en el extracto no tiene anotaciones, me da la impresión. De todas maneras, si gusta lo comparto yo lo tengo desde mi escritorio. Si no hay oposición, compártalo. ¿Se visualiza, magistrado? Sí. Muchas gracias. Como se señaló, se incorpora mediante la lectura, de acuerdo a la atenuante invocada por parte del persecutor, extracto de filiación y antecedentes, Patricio Maturana Ojeda, RUN 15-374-991-4, fecha de nacimiento 24 de enero de 1983, sin antecedentes en ninguno de los registros del
imputado, y este documento me da la impresión que es de la fecha de hoy. Sí, 1 de septiembre 2022. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Doy la palabra al cliente número 1, CDE. Les voy a pedir a los intervinientes que no repitan las mismas ideas para que podamos hacer más fluido esta audiencia. Cliente número 1, CDE. Muchas gracias, su señoría. Voy a ser bien breve. También en nuestra acusación del Consejo de Defensa del Estado se reconoce esta circunstancia modificatoria de irreprochable conducta anterior, en conformidad al artículo 11, número 6 del Código Penal. En este sentido, su señoría, tomando en consideración la pena que se encuentra asignada al delito, presidio mayor en su grado medio, siendo, por lo tanto, una pena de un grado al cual debe aplicarse el artículo 67 del Código Penal, y concurriendo, por lo tanto, esta atenuante y ningún agravante de responsabilidad penal, se debe aplicar el inciso segundo de dicha norma, no pudiendo, por lo tanto, aplicarse la norma del máximo. Por lo tanto, dividiendo o subpartiendo el grado en dos, se solicita a su respecto que se aplique el máximo de la pena del grado inferior, de la parte inferior del grado, teniendo para ello presente especialmente lo ya referido por parte del Ministerio Público en cuanto a la extensión del mal causado establecido en el artículo 69 del Código Penal. Cabe señalar de que el mal causado, ya como se encuentra establecido en la causa, y lo ha referido ya la fiscal, lesiona no solo la integridad física y psíquica de la víctima, sino también, como lo plantea la doctrina moderna, también esta materia afecta la integridad moral. Es por eso, señoría, es que la pena que se solicita por parte del Consejo de Defensa del Estado son 12 años y 132 días en conformidad a las normas antes señaladas. Su señoría, respecto a la pena, hacer presente en relación a lo señalado ya en el alegato de apertura, en cuanto al comiso de las especies incautadas, que se excepcione al respecto las especies fiscales. Muchas gracias a su señoría. Gracias. Querellante número 2, INDH. Su señoría atendió al llamamiento que ha hecho el tribunal respecto de las alegaciones sobre las circunstancias ajenas al hecho y demás factores relevantes para determinar o para determinación de la pena. Y atendí a que se desecharon las agravantes solicitadas en sus niveles por esta querellante. Voy a hacer la misma solicitud de pena que ha hecho el Ministerio Público, de 12 años de presidio mayor en su grado medio, en atención a que se encuentra digamos, del marco legal que establece el artículo 150E en relación al 150D y en relación también al artículo 397 número 1 del Código Penal, pero principalmente también para efectos de determinación de la pena solicito en atención al artículo 69, cosa que ya también fue solicitada en su escrito, la mayor extensión del mal causado. Ello, además por lo señalado al Ministerio Público, lo señalado por los peritos Omar Gutiérrez Muñoz, pero también por los funcionarios o las personas que atendieron o que están atendiendo a Fabiola Campillay, a la víctima de este hecho en Cintra. Declaraciones del señor José Miguel Guzmán Rojas y el señor José Luis Tejada Guíñez, quienes declararon en el juicio. Además, su señoría, para efectos de digamos, la concurrencia de la extensión del mal causado, pido que se tenga presente que es un delito, como ya se ha dicho, un delito grave, que es un delito de violencia institucional y que afecta los derechos humanos, como ya se ha señalado o como ya se señaló, digamos, está proscrita la tortura en nuestra legislación, y ella también viene a reforzar o viene a proteger bienes jurídicos que son esenciales para todo ordenamiento jurídico. Por esas consideraciones, su señoría, y entendemos que se encuentra ajustada a derecho la pena solicitada, es que vengo a solicitar se condene a 12 años de presidio mayor en su grado medio.
Muy amable, creyente 3, Municipalidad. Presidente, la Municipalidad de San Bernardo, ante el sufrimiento constante que tuvo la representada Fabiola Campillay, la reconstrucción del proyecto de vida, ella tiene 39 años de edad, la cual va a requerir un proceso permanente y constante de apoyo. Se adhieren todas sus partes a lo manifestado por el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado e Instituto Nacional de Derechos Humanos, referente a la pena de 12 años, de los delitos consagrados en el artículo 150, letra E, letra D, y el artículo 397, número 1, presidente. Eso. Muy amable, creyente 4, Agrupación. ¿Se escucha bien, señor presidente? Y cambié de... Un poquito bajo, si te acerca más al micrófono se puede escuchar algo mejor. Para no redundar en lo que se ha dicho por mis distinguidos colegas acusadores y el Ministerio Público, nos vamos a adherir a lo solicitado por el Ministerio Público en cuanto a la pena, y haciendo hincapié que el mal causado a la víctima, la Campillay, es una situación que ya es conocida por todos, que va a repercutir durante toda su vida, y tiene que tomarse en consideración esa circunstancia, señor presidente. Eso, muchas gracias. Gracias, señor presidente, brevemente. Sí, solicitar que al querellante por la agrupación, dada la resolución del tribunal, no tiene legitimación activa para solicitar penas ni hacer alegaciones, solo para efectos de que aquello quede presente. Ya hizo los alegatos en la defensa y... Perdón, ya hizo el alegato de la agrupación, así que parece un poco extemporáneo su petición. Continuamos con la querellante número 5, víctima. Gracias, juez presidente. Atendido lo razonado por el tribunal en el periodo de deliberación que tuvo en cuanto a la agravante solicitada por esta parte, no voy a insistir en ella, entendiendo que el criterio del tribunal es comprenderla dentro del tipo penal. Por lo tanto, su señoría, en atención a la extensión del daño causado a mi representada y a todo lo ya señalado lo expuesto por mis colegas en forma precedente, también voy a adherir a la petición de pena solicitada por la señora fiscal. Muy amable. Defensa, cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra para hacer las alegaciones pertinentes. Gracias, señor presidente. Reiterar entonces que se tenga por no alegado al señor creyente de la agrupación, dado que su querella y acusación particular fue desestimada por este tribunal. Dicho aquello, en atención a la resolución que ha comunicado este tribunal, sus señorías, y dada la solicitud de pena, además habiéndose desestimado las circunstancias agravantes, voy a solicitar, bueno, lo que ya se solicitó en términos que parecía ser pacífico, el reconocimiento de la atenuante del 11 número 6. Dicho aquello, vuestra señoría, voy a solicitar además a este tribunal considere y tenga por acreditada la circunstancia del 11 número 9 en razón de los siguientes antecedentes. Esto es la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Y esto, vuestra señoría, en razón de los siguientes antecedentes. Primero, como bien ya sabe el tribunal, sin duda, el 5 de marzo el señor Maturana declara voluntariamente en la investigación. En aquella declaración el señor Maturana lo hace en calidad de testigo, pese a que se le imputaban ya cargos tal como el tribunal razonó en su veredicto. Bajo esa lógica, y pese a aquello, declaró, como bien señala el tribunal, voluntariamente, y como bien señala el tribunal, no parece haber sido coaccionado por nadie, y pese a que se le señala que existirían antecedentes que lo involucran con el utilizamiento de armas o carabinas lanzagases, presta igualmente declaración sin su abogado defensor. Eso, evidentemente, es un primer atisbo gigante de la colaboración que prestó el señor Maturana, dado que, además, en esa declaración, antes de que se le exhiba incluso el video, que en ese momento ya estaba en poder del Ministerio Público, da y señala y queda consignado el orden completo de los disparos, señalando expresamente que el primer disparo fue realizado por el señor Fernández, el segundo por el señor Garrido, el tercero atribuyéndose haberlo disparado él mismo, y señalando que aquel disparo lo instruye el señor Fernández al decir otra más.
Todo esto coincidente justamente con el video que posteriormente, según se ve de la misma cronología de la declaración, coincide sin duda con lo que efectivamente había ocurrido. Señala además que él dispara un proyectil de 3 cartuchos o tres municiones, lo que también es coincidente con lo que se rindió en el propio juicio. Reconoce además que él era quien notificaba la circular 1832 a todos los funcionarios, no niega aquella información. Cuando se le exhibe el video, luego de haber señalado todos estos antecedentes fácticos, señala efectivamente reconocerse en aquel video, que aparece efectuando un disparo, y señala obviamente el mismo orden de los disparos y reconoce a la gente que ya había señalado anteriormente. En el juicio pudo ver el tribunal que mi representado nuevamente partió declarando sin invertir el orden legal, esto es, sometiéndose directamente al interrogatorio de la fiscal, y por tanto reconociendo básicamente, y acá no me quiero extender mucho, las mismas circunstancias de las cuales él dio cuenta en su propia declaración del 5 de marzo. Bajo esa lógica, vuestra señoría, es el señor Maturana no solo quien se sitúa en el sitio del suceso, ni mucho menos, sino que reconoce incluso haber disparado, haber portado la carabina lanzagas, haber señalado el proyectil que efectivamente percutó, y bajo esa lógica aparece sin duda que el único matiz estuvo en señalar justamente, dado que tiene derecho a defenderse, que él no vio impactar a ninguna persona, tal como quedó acreditado en el juicio. Tampoco ningún testigo vio a la señora Fabiola Campillay impactada con una lacrimógena. Por tanto, bajo esa lógica, lo que señala el señor Maturana parece tener sin duda asidero, y bajo esas consideraciones, entonces, vuestra señoría, entendemos que sin duda releva en gran parte de muchas de las otras actividades indagatorias que debió hacer el Ministerio Público, considerando que tal como se rindió la prueba, y tal como señaló el propio señor Villalobos posteriormente a la declaración del señor Maturana, al otro día ya tenían preparada una prueba de disparo en razón de la confirmación de su participación con su propio testimonio. En ese orden de ideas, vuestra señoría, quiero citar, para efectos de que el tribunal lo tenga presente y lo pueda ponderar en el razonamiento que hará en la sentencia, el fallo rol de la excelentísima Corte Suprema 7153-2010, que señala en lo pertinente que, y cito acá, que como se anticipó, la minorante consagrada en el literal número 9 del artículo 11 del Código Penal, procede en el evento que la colaboración del inculpado haya sido de relevancia para la clarificación del suceso. De esta suerte, en este caso, la contribución del encartado expresa una voluntad de participación en la entrega de información, aún cuando haya negado intervención punible en los hechos. Como se puede ver de esta argumentación, incluso cuando un imputado niega la intervención en el hecho punible, que no es el caso bajo ningún punto de vista, el señor Maturana jamás negó su participación, la excelentísima Corte Suprema razona en el sentido de que si esa entrega de información es valiosa, en este caso entendemos que por los argumentos ya gremios, efectivamente es así. Este fallo, además, vuestra señoría, aparece citado en una publicación científica del profesor Mañalich Raffo, titulada El comportamiento supererogatorio del imputado como base de atenuación de responsabilidad, en el que el propio profesor señala, comillas, pues a todas luces suficiente es que el imputado suministre antecedentes que hayan de conducir a la obtención de elementos probatorios en los cuales pueda sustentarse la sentencia, sea en lo concerniente a la comprobación del hecho punible, sea en lo concerniente a la intervención del propio imputado o de otras personas en el mismo. En tal medida, lo determinante tampoco es que la contribución del imputado haya resultado ser ex post eficaz para la sustentación probatoria de la decisión judicial, sino más bien el compromiso con el accionar de la justicia ahí manifestado. En este mismo sentido, y según se puede leer en la propia publicación del profesor, razona el profesor Garrido Mon y el profesor Curi. Bajo esa lógica, entonces, vuestra señoría, solicito se tenga por solicitada y el tribunal valore y pondere la atenuante del 11 número 9 del Código Procesal. Esto es porque mi representado efectivamente, y tal como pudo vislumbrar el tribunal, colaboró efectivamente en el esclarecimiento de los hechos. En razón del razonamiento que el tribunal hace en cuanto a la causal de justificación y gremial por esta parte,
del cumplimiento de un deber, voy a llamarlo así más simplemente. De todas formas, esta parte va a insistir en que, dado que fue desechada aquella, en razón de que no se existirían los antecedentes para entenderla como una eximente, solicito entonces al tribunal tenga bien y pondere que esta eximente sea evaluada como una y ponderada y reconocida como una eximente incompleta. Esto es de conformidad a lo que establece el artículo 11, número 1 del Código Penal, dado que en razón de lo que el tribunal ha resuelto en su veredicto, y si bien señala no concurrir los requisitos necesarios para eximirlo, entiende esta parte que puede ser tenida de conformidad al 11, número 1, como una circunstancia atenuante. Bajo esa lógica, vuelvo a citar acá que el señor Maturana, al ser un militar, estaba obligado a actuar de conformidad al 334 del Código de Justicia Militar, que señala en síntesis, señoría, que cuando se le da una orden de servicio por un superior, está obligado a actuarla, y que además se señala que no dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden de servicio, reclamarla, o sea, reclamarla no dispensa de cumplir. Bajo esa lógica, el tribunal, bajo el razonamiento de que insisto, no corresponde a aplicarla como una causal de justificación, y por tanto la desestima, entendemos que puede estimarla sin duda como una atenuante, dado que es una eximente incompleta. ¿Por qué? Entendemos que los requisitos esenciales se cumplen, dado que se tiene que establecer, tal como se ha establecido, que se trata de una obligación de naturaleza jurídica. Por tanto, que se trata de una obligación de naturaleza jurídica, esto es que un superior le da una orden para que lo realice, está fuera del marco de un deber impuesto por una norma social o una norma moral. Efectivamente, ahí detrás hay una norma que debe cumplir de conformidad a la formación militar de Carabineros de Chile. Y además, que quien lo haga cumpla y utilice los medios necesarios para cumplirlo. Efectivamente, a él se le ordena otra más en razón de un disparo más. Y efectivamente, él, teniendo a mano aquello, dispara 2 segundos después de aquella orden. En ese orden de ideas, vuestra señoría, solicitar al ministro y profesor, exministro, perdón, y profesor Kinsmiller, que señala justamente a este respecto que si hay exceso, la conducta quedará fuera del marco de la justificación, y dependiendo de las circunstancias, si se da el elemento base, puede estarse en presencia de un exceso de la justificante que podría recibir el tratamiento de eximente incompleta, según lo dispone el 11, número 1 y el artículo 73 del Código Penal. Por todo lo anterior, entiende esta parte que, en este caso, el señor Maturana dispara por una orden directa del señor Fernández, que ello no fue cometido por nada, y más es reconocido justamente en la propia acusación. Y si ese disparo entendió el tribunal, por tanto, que había sido excesivo y provocó un resultado que, más allá de lo que esta parte señaló, que era no querido, existe sin duda entonces una eximente, no existe como eximente, pero debería existir como una atenuante de responsabilidad. Bajo esa lógica, entonces, vuestra señoría, esas son las peticiones de atenuantes que funda esta defensa, refiriéndose entonces a la pena en concreto a solicitar, entiende que, dado que se ha solicitado la pena de 12 años, es que esto es en el presidio mayor en su grado medio, con las 3 atenuantes solicitadas, bien sabe el tribunal que el artículo 67 será que procede la rebaja incluso hasta en 3 grados la pena. Sin perjuicio de aquello, vuestra señoría, solicitamos que la pena, ponderando estas 3 agravantes, sea rebajada en 1 grado, esto es, que sea en presidio mayor en su grado mínimo, y solicitamos desde ya que la pena a imponer, atendida a las consideraciones ya realizadas a este tribunal, sea la pena en el tramo mínimo en razón de lo solicitado, pudiendo, insisto, solicitar 3 grados de rebaja. Solicitamos únicamente la rebaja en 1 grado, y solicitamos que se le imponga a mi representado la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. Esa es la solicitud que tiene esta defensa. No voy a hacer, obviamente, alegaciones en cuanto a las agravantes que la tenía preparada, pero el tribunal ya las desestimó. Muy amable, señor defensor. Fiscal, respecto a las 2 atenuantes que usted invocó, para si se quiere hacer cargo de las 2 atenuantes que la defensa invocó.
Sí, magistrado, el Ministerio Público se va a oponer a la solicitud planteada por la defensa, teniendo presente con respecto a esta eximente incompleta que ha señalado la defensa en cuanto al cumplimiento del deber. Entiende el Ministerio Público que el razonamiento del veredicto es bastante concluyente en orden a, por una parte, establecer que lo que sustenta el actual del señor Maturana corresponde a un procedimiento desmedido e injustificado por parte de las actuaciones de los funcionarios policiales, haciendo presente además que de lo que estamos en presencia es un disparo realizado en contra de protocolos, es decir, en la base del hecho respecto al cual se producen las consecuencias por las que versa este juicio, constituyen un hecho que ha sucedido en el fuero interno y en la disposición respecto de la cual el imputado utilizó directamente el armamento. Y esto no guarda relación alguna con el cumplimiento de un deber, ya que la instrucción no fue disparar fuera de todo protocolo. Efectivamente, este se realiza alejado de los principios que regulan el uso de la fuerza. Sin embargo, lo que termina ocasionando las graves consecuencias de este hecho es la disposición, es la forma en la cual el acusado utiliza el armamento, fuera de todo protocolo y, por supuesto, desatendiendo todas las instrucciones en los manuales y también en las indicaciones que se deben realizar respecto a este tipo de armamento. Entendiendo, por tanto, que no puede entenderse este eximiente de manera incompleta, toda vez que la instrucción tiene en la base la ilicitud de haber sido desproporcionado e injustificado respecto al hecho de actuación, que es uno que ya ha sido desechado por el tribunal, y por otra parte, la decisión y disposición personal que tuvo el acusado para realizar este disparo contrario al protocolo, sabiendo o no pudiendo menos que saber las consecuencias que derivarían de su actuar ilícito. Eso por una parte. Y en lo que respecta a la atenuante del artículo 11, número 9, también el Ministerio Público en esta ocasión va a leer una consideración realizada también por la excelentísima Corte Suprema en la causa Rol 2146 del año 2008, donde se refiere que, en este caso, el atenuante del artículo 11, número 9, procede únicamente en el evento que la colaboración, en este caso del inculpado, haya sido decisiva para la clarificación del suceso, de manera tal que la cooperación a que alude la norma consista en una disposición total, completa y permanente de contribución al esclarecimiento de los hechos en todas las etapas del proceso, de suerte que los datos aportados en todos sus aspectos, tanto respecto de los partícipes, los medios y formas de comisión del ilícito y las circunstancias mismas que lo rodean, sean perfectamente concordantes con los demás antecedentes reunidos en el juicio. Entiende el Ministerio Público que la llamada colaboración que refiere la defensa durante todas las actuaciones que se han dirigido en esta investigación no lo son tal. En primer término, tampoco puede establecerse que esta colaboración, si es que la defensa lo considera así como ya nos ha señalado, haya sido esencial o sustancial para el esclarecimiento de los hechos. Debemos primero tener en consideración en qué momento declarar imputado para tomar en consideración un criterio de oportunidad. Efectivamente, como lo señaló insistentemente la defensa y el mismo imputado, él declara cuando ya habían declarado todos los funcionarios del piquete y ya se tenía conocimiento del video. Es decir, por esa razón es que al momento de tomarse la declaración al imputado es que ya no tendría la calidad de testigo, sino que de imputado. El Ministerio Público habría tenido la convicción de su participación con anterioridad a presentarse a prestar declaración. Sin embargo, esta misma declaración prestada no estuvo exenta de ningún tipo de polémica, incluso en el mismo juicio oral, estableciendo que, y desconociendo la lectura que se le hizo a y la explicación que se hizo respecto a los derechos que se le estaban apercibiendo como acusado, que también fue recogido por el veredicto. Es decir, por tanto, vemos una declaración que fue absolutamente instrumentalizada en este juicio oral. Consideramos que la declaración prestada incluso en esta instancia para nada contribuyó al esclarecimiento de los hechos, tanto de la perspectiva de los elementos que forman parte del tipo penal, como también de la disposición personal
a cooperar en cuanto a situaciones que resultan de todo lógica en relación a la situación particular del acusado. A este respecto, magistrado, me tomaré la molestia, por supuesto, de leer algunas pequeñas partes en cuanto a las declaraciones del imputado vertidas en juicio. Cuando se le pregunta, ¿usted cuenta con la preparación y capacitación para enfrentar este tipo de eventos? Es decir, las situaciones de alteración del orden público, él señaló, no fiscal, no tengo la preparación para repeler este tipo de eventos. ¿No cuenta con preparación? No cuento con preparación. Es decir, el imputado señaló no contar con preparación para enfrentar estos elementos. Por otra parte, se le preguntó cuántas veces hizo uso de este elemento, es decir, de carabinas lanzagases. Él dice que no lo recuerda, que pudo haber sido 1 o 2 veces. Sin embargo, quedó acreditado por la pura prueba documental que al menos utilizó la carabina 30 veces a partir del 18 de octubre del año 2019. Nuevamente, su declaración no contribuye al esclarecimiento de los hechos. Por otra parte, nuevamente se le consulta ¿de qué forma recibió usted el armamento y los demás elementos de protección el día 26 de noviembre? Y su respuesta fue que todos los insumos que se porta a diario en temas de conflicto, hay cosas que yo tenía de cargo fiscal, entonces no recuerdo específicamente que se retira del lugar. Lo que sí puedo recordar es que desde la sala de armas sí retiro una carabina lanzagases. Sin embargo, el Ministerio Público estableció que en los libros de suboficial interno, donde corresponde registrar la utilización de estos elementos, no aparece el arma utilizada. Y en el acta de la sala de armas aparece, en definitiva, recibiendo un armamento que no es el mismo que él utilizó. Cuando se le consulta si está permitido el cambio de armamento, respecto al cual, por supuesto, él no refirió ningún antecedente en la declaración ante el Ministerio Público, y se le pregunta si está permitido, él responde, desconozco si está permitido. Asimismo, también él refiere al preguntarle, justamente a tratar de aclarar esta situación, solamente responde que no entiende las preguntas, Por lo tanto, entiende el Ministerio Público que no había disposición de aclarar lo anterior tampoco en el juicio, que es la instancia donde debe valorarse esta colaboración. Por otra parte, también respecto al tema de las municiones, él también señala haber hecho intercambio de municiones sin perjuicio que se establece durante la investigación que lo que se registra en las actas circunstanciadas de uso corresponde a lo que efectivamente se usó. Por otra parte, con respecto a si él tenía conocimiento de dónde se encontraban consignadas las instrucciones para el uso del armamento carabina lanzagases, él refiere la circular 1832, y cuando se le pregunta cuándo toma conocimiento de esta, refiere que no tiene conocimiento de una fecha exacta, que tampoco sabe si a la fecha de los hechos la conocía, que tampoco tiene conocimiento de la existencia de una plataforma institucional para acceder a dicha documentación, y señala, cuando se le pregunta si este tipo de reglamentación está en la página institucional, y él dice que lo desconoce. De todos los funcionarios que prestaron declaración, es el único que desconoce esta situación. Entiende el Ministerio Público que esto tampoco implica una disposición a colaborar al esclarecimiento de los hechos. Con respecto a la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, él sostiene que eran 50 personas. Lo dice cuando se le pregunta por parte del persecutor. Sin embargo, tanto por radio, por lo que declararon todos los funcionarios policiales, establecen al menos la presencia de 30 personas que se encontraban en el lugar, no señalando que estas 30 personas se encontraban lanzando objetos o piedras, sino que 50 personas manifestándose, como se señala en todas partes, y no 50, como señaló el acusado en todas las instancias de investigación. Por otra parte, refiere que cuando suceden estos hechos, él señala, estaba nublado, parcialmente nublado, se encontraba básicamente estaba oscureciendo,
no era luz día, estaba con nivel bajo de visibilidad. Sin embargo, pudimos apreciar mediante las declaraciones de los funcionarios policiales, incluso el informe de la Dirección Meteorológica de Chile, que hasta ahora se encontraba despejado y todavía no se ponía el sol. Además, las emanaciones de fuentes de humo al momento del tercer disparo no se encontraban en Ángel Guido, sino que aproximadamente a más de 70 metros de distancia de dicha intersección, existiendo visibilidad en la esquina de pasaje Ángel Guido con Fermín Vivaceta. Por otra parte, el acusado señala que en ese momento, cuando se producen estos hechos, no había tránsito de vehículos, ya que estaban todas las personas y los manifestantes. Sin embargo, pudimos apreciar mediante los mismos videos que había personas transitando en el lugar y también vehículos. Por su parte, también, con respecto a las granadas de humo que él refiere que se usaron con anterioridad a la utilización de las carabinas lanzagases, y que en algún momento las personas en esa instancia llegaron a estar a 25 o 30 metros de distancia de ellos, el Ministerio Público estima que esto también no corresponde a lo que habría sucedido, ya que ninguno de los funcionarios lo señala de esa forma. Tampoco hay registros en frecuencia 7, que era la comunicación radial que se sincronizó respecto del señor Fernández y todos los funcionarios que se encontraban en el lugar. Cuando se le consulta en qué parte cayó su munición que disparó, él dice que no lo podría decir por la gran cantidad de humo que había. Esto, magistrado, nuevamente nos lleva a señalar que el imputado desconoce el efecto que provocó su disparo, incluso en señalar que no tiene conocimiento dónde cayó por el humo, dando cuenta, magistrado, nuevamente que los fuentes de humo fueron lugares posteriores al lugar en que disparó el acusado. Y esto, magistrado, en relación a los videos que se exhibieron, particularmente el aportado con la señora Constanza Hasmen y a través del relato de doña Ninos Cabarca, en la secuencia de fuentes de humo o de gas, de emanación de gas que se pudo advertir. Por otra parte, cuando se refiere y esta sincronización para el Ministerio Público resulta relevante. Con respecto a lo anterior, el mismo acusado sostiene en diversas preguntas que se le hicieron con posterioridad, nuevamente a mantener que la visibilidad era nula al momento que él disparó en el lugar donde habría caído este proyectil. Y cuando se le consulta si estos proyectiles habrían caído delante o detrás de las personas que se encontraban manifestando, él vuelve a señalar que no pudo advertir lo anterior. Asimismo, cuando se le consulta respecto a cuáles son las razones por las que ellos se retiran y si el tren se encontraba circulando, él señala que no podría responder esa pregunta porque estábamos procediendo y el señor Fernández es quien ordena la retirada. Sin embargo, pudimos apreciar también mediante frecuencia 7 el video punto 45 que se exhibió, que en su oportunidad el señor Fernández informó mediante frecuencia 7 que se habría restablecido el sistema de funcionamiento del Metrotren, por lo tanto ya no estaban las vías afectadas. Y en su calidad también de capitán, él podría haber apreciado y tomado una decisión o representar una decisión respecto del señor Fernández. Y él refiere que pese a haber tenido la radio prendida, no habría escuchado la afirmación de que habría pasado ya el último tren, ni tampoco que las vías se encontraban despejadas como lo habría señalado el señor Fernández. Magistrado, hay prácticamente, la verdad que indefinida los antecedentes respecto a la declaración del acusado, que por supuesto se contradicen y contraponen con todas las declaraciones de los funcionarios que prestaron testimonio en relación a estos hechos. Es más, él niega la existencia de una reacción a propósito del último disparo, situación que fue advertida por varios funcionarios policiales, entre ellos el señor Camilo Fuensalida, quien es categórico en destacar que hubo un cambio de actitud de las personas a propósito de este tercer disparo, razón por la cual terminan saliendo del lugar. En el mismo orden de ideas,
Cuando se le consulta respecto a una persona lesionada, él refiere no haber advertido nada respecto a lo anterior. Sin embargo, escuchamos el testimonio de los señores, tanto Fuenzalida como el señor Garrido, quienes vieron que se sacaba a una persona lesionada del lugar, tomada por sus extremidades, situación que se corrobora con la propia investigación sumaria, que arriba a conclusiones en relación a este mantenimiento de relato por parte del acusado, y que se contrapone, por tanto, al esclarecimiento de los hechos. Por otra parte, respecto a la utilización de este artefacto que él refiere como cámara, a él se le pregunta, ¿usted portaba cámara? Y él responde, yo mencioné hace rato, lo que yo portaba era un artefacto que simulaba ser una cámara que la tenía apostada en el chaleco multiuso. O sea, se le pregunta, ¿usted portaba algo que parecía que era una cámara? A lo anterior, magistrado, y teniendo nuevamente en consideración la prueba rendida, esto se establece a través del análisis de videos en el cual se determina la existencia de este artefacto que no fue ingresado ni en el libro de guardia, ni tampoco se pudo pesquisar sino de esta forma. Sin perjuicio de ello, el Ministerio Público hizo hincapié en señalar que respecto a este acusado sí existía una cámara asignada que había sido entregada y dispuesta a partir del día 9 de noviembre del año 2019 a propósito de la autorización que éste tenía para la utilización de escopetas antidisturbios. Y magistrado entiende que con todos estos antecedentes, que esto corresponde particularmente, magistrado, a lo que aconteció solo en el juicio oral, toda esta aseveración, en vez de contribuir al esclarecimiento de los hechos, lo entorpecieron, toda vez que se contraponen todas estas respuestas en hechos concretos y puntuales a lo declarado por otros testigos. Y a mayor abundamiento, y como el tribunal lo sostiene en su veredicto, existía registro audiovisual de los hechos respecto de los cuales el acusado intentó entregar una interpretación antojadiza y, por supuesto, de acuerdo a sus intereses por el rol que él tuvo en este lugar. Teniendo presente lo anterior, magistrado, el Ministerio Público solicita se desestimen las atenuantes invocadas por la defensa por los argumentos ya señalados. Querellantes, vamos a empezar con el CDE en orden, pero les pido que no sean reiterativos, por favor, que hemos escuchado largamente a la señora fiscal ya. Querellante 1, CDE. Muchas gracias, señoría. Tomando en consideración lo señalado en su calidad de juez presidente, nos vamos a remitir a lo señalado por parte del Ministerio Público, en el sentido de no considerar las atenuantes solicitadas por parte de la defensa, por no concurrir los requisitos establecidos en ella, respecto al artículo 11, número 1, lo ya referido por parte de la fiscal, en cuanto a los hechos que han sido establecidos por parte del tribunal, y en específico respecto a la forma en la cual se comete este delito por parte del imputado. Evidentemente no nos encontramos frente a una eximiente responsabilidad, pero tampoco a una eximiente incompleta. El hecho y la forma en la cual se determinó el obrar del imputado no da lugar a aquello según lo indicado por parte del Ministerio Público. En cuanto a la colaboración sustancial, su señoría, queda en evidencia con todo lo señalado por parte del Ministerio Público, que no se da el requisito de este eximiente número 9 del artículo 11, teniendo en consideración además que se exige un requisito que es adicional, que esta colaboración debe ser sustancial. Por lo tanto, evidentemente, en el actuar del imputado, si bien es cierto que presta declaración se sitúa en el lugar del juicio, la contundente evidencia y la contundente prueba viene precisamente a suplir esta falta de colaboración por parte del imputado. Precisamente este juicio ha durado tanto porque la declaración del imputado fue en tal sentido que necesariamente se tuvo que probar todos y cada uno de los hechos que no fueron aclarados. Al contrario, fueron puestos en duda y fueron evidentemente señalados de una manera distinta por parte del imputado, tal como lo indicó y lo señaló latamente el Ministerio Público. Por lo tanto, nos oponemos a lo solicitado por parte de la defensa en este punto.
Gracias. CD, creyente 2 y NDH. Muchas gracias, su señoría. En atención al llamamiento también en este caso que hace el tribunal respecto a las alegaciones que deben hacerse, voy a solicitar también el rechazo del atenuante de eximente incompleta del artículo 11, número 1 del Código Penal, por las mismas argumentaciones que ha referido tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado, respecto al rechazo del atenuante del 11, número 9. Esto es, digamos, el colaboración sustancial al esclarecimiento del hecho. También me voy a hacer, digamos, de las mismas alegaciones, pero solo acotar algunas cosas respecto también, claro, a lo que ha declarado o lo que señaló la señora fiscal respecto a la utilización de la carabina lanzagases que sacó el capitán Jaime Fernández de la sala de armas y que habría dicho el señor Maturana que habría sido cambiada por esta, cosa que fue desmentida en el juicio por el mismo señor Maturana. Por otra parte, su señoría, y también algunas cuestiones que fueron referidas también por este querellante, por ejemplo, el perito informático Luis Fernández Larena, que señaló en su oportunidad que según la pericia de archivos de los videos que se grabaron el día hecho por digamos, las cámaras corporales que eran utilizadas, y que no se contaba con todas las grabaciones de videos captadas el día. Esto da a entender de que se eliminaron algunos videos que eran importantes para efecto precisamente de esclarecer los hechos. Por otra parte, su señoría, aquí terminando, en la declaración se estableció también en la causa de que el señor Maturana señaló que el teniente Maldonado Vera había tirado o lanzado una granada de humo previa a los disparos con carabinas lanzagases, lo cual quedó demostrado que fue justamente al revés en el video terminado en el número 37, ya que este lanzamiento se realiza de manera posterior, lo que fue refrendado por los carabineros Luis Jara y el teniente Jorge Garrido Osorio. Así, su señoría, y para efectos de la concurrencia de esta atenuante y en cuanto a los requisitos que deben darse, como se señaló, deben ser sustanciales, y como afirma, por ejemplo, el profesor Jorge Mera en el libro del Código Penal comentado, la parte general, página 306, que señala que la declaración debe ser un aporte de trascendencia para la investigación, lo que podría no ocurrir si, por ejemplo, los hechos confesados estaban ya en conocimiento de los encargados de esta última. Como ya se ha puesto latamente por la fiscal, los antecedentes eran desde el digamos, posterior a la ocurrencia de los hechos, en días cercanos al otro día, ya fueron comenzados a recabar por parte de los funcionarios de la Policía de Investigación, y esto fue denunciado por la hermana de la víctima y corroborado por testigos presenciales y por los funcionarios del piquete que acompañaban al señor Maturana Ojea. Por esas consideraciones, su señoría, y entendemos que no concurren los presupuestos para dar cabida o dar acogimiento a la concurrencia de estas dos atenuantes, es que solicito sean rechazadas por todo lo que he señalado. Gracias. INDH, creyente 3, municipalidad. Presidente, después de haber estado en un proceso, en un juicio oral que duró casi 4 meses, donde latamente se entregó muchas pruebas periciales, una gran cantidad de testigos que testificaron en este juicio oral, una gran cantidad de prueba documental, venir hoy en día a decir y aplicar un atenuante que tiene que ver con la colaboración sustancial por parte del imputado en el esclarecimiento de los hechos no corresponde, presidente, tomando en consideración que durante el proceso del Ministerio Público los creyentes presentes planteamos el tema de la cámara GoPro que utilizaba el ex capitán Maturana, la cual era fundamental. Yo lo planteé el día de ayer en la réplica de haber aportado esa cámara GoPro que utilizaba ese día de los hechos. Créame que se hubiera ahorrado muchísimo tiempo en esclarecer estos hechos, se hubiese ahorrado tiempo para todos los intervinientes y el Estado de Chile se hubiese ahorrado dinero amparado en el principio de economía procesal. O sea, aquí no hay ninguna colaboración sustancial por parte del imputado y lo que plantea la defensa en este sentido. Y al plantear el atenuante que está establecida en el artículo número 11, número 1, referente a que eventualmente se podría aplicar la eximente por no haberse completado en su totalidad, la que tiene que ver en el artículo 10,
Tampoco deja de manifiesto, presidente, que la Defensoría, o en este sentido el imputado, haya quedado demostrado que eventualmente se le pudiera aplicar. Insisto, magistrado, fueron casi 4 meses, fue un juicio oral bastante extenso, y por lo mismo me niego a las atenuantes solicitadas por la defensa. Eso, presidente. Ante 4, agrupación. Gracias, señor presidente. Súper breve. En cuanto al atenuante de colaboración sustancial, me adhiero a lo que han dicho mis colegas acusadores y el Ministerio Público, pero haciendo hincapié, como lo dije ayer en la réplica, que el señor Maturana mintió, especialmente respecto al uso de la cámara. Hizo también, trató de confundir tanto al tribunal como a todos los intervinientes, y quedó demostrado en la sentencia hoy día condenatoria que obviamente eso no fue así. Por lo tanto, colaboración sustancial no hubo, no esclareció con su declaración los hechos, más bien mintió. Y en cuanto al accidente del 11 número 1 en relación al 10 número 10, como lo ha señalado la Corte Suprema reiteradamente respecto a los delitos de la dictadura, como lo comenté también ayer, cuando un funcionario, un agente del Estado, sabe que está cometiendo un ilícito en esa supuesta orden, no se puede considerar como un eximente, porque sabe que está cometiendo un ilícito. El señor Maturana sabía que no debía percutar el arma, por lo tanto no se configura en ese sentido este accidente de responsabilidad, solicitando desde ya que se rechace esas eximentes solicitadas por la defensa. Muchas gracias. Entre 5 víctimas. Gracias, juez presidente. Bueno, esta parte va a solicitar también el rechazo de las atenuantes consideradas por la defensa. Parece que se quedó pegada la señora. Fundamentalmente, su señoría, solicitando que... Sí, tengo problema de internet. Tiene problema de internet. No sé si apaga la cámara para ver si mejora su conexión. Magistrado, me voy a comunicar con la querellante. Ya. ¿Podemos tomarnos un minuto, presidente? Hacemos un receso de 4 minutos, hasta las 12:30, 12:30. Hacemos un receso de 4 minutos, 12:30 volvemos. Muchas gracias, juez presidente. Voy a solicitar que se rechacen las atenuantes alegadas por la defensa del acusado Maturana. En primer lugar, porque a juicio de esta parte no se configura la eximente incompleta alegada por esa parte respecto al cumplimiento del deber. Su señoría, durante la comunicación del veredicto, ha expuesto precisamente los hechos que tuvo en consideración por acreditados para determinar que estábamos en presencia del delito de apremio ilegítimo. Por lo tanto, su señoría, claramente el acusado no actuó en cumplimiento de un deber. Es más, actuó en contra del deber. Por otra parte, su señoría, como señalamos en el alegato de clausura, hay que tener presente la normativa internacional que rige respecto del delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y para ello el artículo 4 de la Convención Interamericana del delito de tortura es clara y señala que bajo ningún pretexto la obediencia debida va a eximir de la responsabilidad penal. Por lo tanto, su señoría, solicitamos que se rechace directamente la eximente incompleta señalada. Y respecto de la atenuante 11 número 9 de colaboración, su señoría, el acusado no ha colaborado, no colaboró durante toda la investigación, que se prolongó por 2 años, no ha colaborado en el juicio, ni en su parte inicial, cuando prestó declaración, ni durante el desenlace de este juicio, que fue bastante largo. Es más, se ha mantenido una actitud terca, cerrada, indolente respecto de la víctima, y por lo tanto no hay ningún gesto de efectivamente haber facilitado la investigación.
Claro es el ocultamiento de la cámara, mentir respecto de que la tenía, el tipo de munición, el arma que utilizó, en fin. Mis compañeros ya se refirieron a ello. Por lo tanto, su señoría, voy a solicitar que no se tome en consideración ninguna de las dos atenuantes a las cuales me he referido. Gracias. Gracias a usted. Defensa, cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra. Sí, muy brevemente, su señoría. Volver a recalcar que este juicio se inicia con la declaración del señor Maturana. Con su versión. Con la versión sincera de lo que él vivió y experimentó. Distinto es que aquella versión no sea la versión esperada por los acusadores, sin duda. Pero no puede mancillar su declaración, ejercer su derecho, las alegaciones hechas por esta defensa. No puede cercenársele un derecho o dejar de considerarse una situación más favorable del reo porque la defensa haga uso de las herramientas técnicas que le permite la ley para desvirtuar la imputación. Justamente aquella es la labor de la defensa. Y aquello no puede entonces alcanzar o tener alcances sobre la efectiva colaboración prestada por el señor Maturana. Señoría, acá quiero volver atrás con la declaración del señor Maturana en cuanto a lo mencionado por él mismo. Quiero hacer una reconstitución de escena. No sé por qué se me negó 3 veces. Se le negó por la fiscal, pero no solo por la fiscal, porque esto fue pedido en reapertura de investigación y fue también negado por todos los querellantes, hoy día acusadores. Decir que el señor Maturana no quiso colaborar cuando fueron ellos mismos quienes se opusieron a realizar una reconstitución de escena donde él estaba dispuesto a situarse en el lugar, pidió desplegar al Estado, así como se desplegó para hacer las pruebas de disparo, desplegarlo para poder acreditar y señalar cómo había sido lo que él efectivamente vivió. Y se le negó más de 3 oportunidades. Y se le negó judicialmente, por oposición, de todos estos acusadores en audiencia. Decir que hoy día entonces el señor Maturana no quiso colaborar, siendo que ellos mismos se opusieron, sería algo similar como aprovecharse de su propio dolor. Mi representado siempre tuvo disposición a colaborar, y aquello lo demuestra vuestra señoría que pese a concurrir como testigo y que se le tome declaración inculpándolo de un delito, lo hizo de igual manera. Las consideraciones que señala la víctima, en este caso la querellante por la víctima, sin duda tienen que ser totalmente ajenas a lo que se espera en relación con la colaboración sustancial. Esto nada tiene que ver con el acercamiento que pudo o no tener el señor Maturana con la víctima. Aquello es absolutamente irrelevante, y además fuera de foco. Esta es una discusión jurídica, la colaboración sustancial es eminentemente jurídica, y bajo esa lógica, y con esto termino, mi representado declaró en 2 ocasiones, jamás negó el hecho, jamás. Lo que él negó es haber lesionado a una persona porque él no lo vio. Y bien podrá recordar el tribunal, según podrá valorar en su sentencia, tampoco ningún testigo de los más 80 testigos que depusieron en este caso, vio lo que se le imputa al señor Maturana. Bajo esa lógica, su señoría, me parece que hay una colaboración real, hay una colaboración efectiva que debe ser reconocida. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Se deja la resolución de todas las alegaciones para definitiva. Ahora queda preguntar para el día 10 de septiembre a las 13 horas, el Ministerio Público concurrirá para ir viendo... De octubre, presidente. Y dije... Septiembre. Ah, perdón, 10 de octubre, el día 10 de octubre, perdón. 10 de octubre, el Ministerio Público. Perdón, estaba silenciada. Sí, por supuesto. Querellante 1, CDE. Sí, magistrado. Querellante 2, INDH. Sí, su señoría. Querellante 3, Municipalidad. Sí, señoría. Querellante
Querellante 4, agrupación. Sí, señor presidente. Querellante 5, víctima. Sí, señor presidente. Defensa. Sí, magistrado. ¿Y su representado? Sí. Muy bien. Entonces se pone fin a esta sesión. Que tengan todos una buena tarde, un buen día. Se pone fin a este juicio. Su señoría. Magistrado. Sí, Sí. disculpe, el Ministerio Público, teniendo presente que de acuerdo al veredicto se habría desvirtuado la presunción de inocencia del imputado y restando la ejecución de la pena, obviamente existiendo recursos pendientes, teniendo presente que esto varía la situación procesal del imputado, el Ministerio Público iba a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado por los antecedentes que someramente ya se señalaron. Siendo esta, magistrado, disculpe la oportunidad procesal en la que esto se permite. 5 minutos, señor fiscal, para alegar, no más. Sí, magistrado, en forma bastante breve, sustentando lo ya señalado, el veredicto condenatorio desvirtúa la presunción de inocencia del imputado. Estamos en una situación procesal diversa a la que estuvo el acusado durante toda la tramitación de la presente causa. Las circunstancias agravantes solicitadas por los querellantes fueron desestimadas, el Ministerio Público solo invocó una circunstancia atenuante, por lo tanto entiende que la ejecución de esta sentencia podría ser de manera efectiva, y teniendo presente lo anterior, existiría dudas con respecto a la ejecución de una eventual pena condenatoria, y por esta razón entiende el Ministerio Público que la que satisface estos requerimientos es la medida cautelar de prisión preventiva. Querellante 1, CD. Hoy día nos adherimos a lo señalado por parte del Ministerio Público, se cumplen todos y cada uno de los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal, en específico constituye una libertad del imputado para la seguridad de la sociedad, teniendo en consideración la pena asignada al delito por el cual se ha señalado el veredicto y también en razón de la naturaleza del delito. Han cambiado las circunstancias, tal como lo señaló el Ministerio Público. Por lo tanto, se solicita que, además, su señoría, existe, atendida la pena asignada al delito, existiría un peligro de fuga, lo que da cuenta de la necesidad de aplicar esta medida cautelar gravosa, más gravosa que la que tiene actualmente, al imputado. Querellante 2, NDH. Señoría, este interviniente se va a adherir a lo solicitado, a la solicitud planteada por el Ministerio Público y también a la cual se adhirió el Consejo de Defensa del Estado. En los mismos términos, entendemos que habiendo sentencia condenatoria han variado las circunstancias y por tanto se dan los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal, principalmente entendiendo que ya se ha dictado sentencia definitiva condenatoria respecto del acusado Maturana Ojea, y así su señoría, para efectos de ser modificada la medida cautelar en su momento, que fue de prisión preventiva en 2 oportunidades por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en la que se señaló que digamos, uno de los fundamentos grandes que tuvo para efectos es que se encontraba en entredicho la comisión del delito, y entendemos que habiendo sentencia condenatoria ya por parte de este Tribunal Oral en lo Penal han variado las circunstancias, y por esa razón vengo a solicitar la medida cautelar de que se cambia la de medida de prisión preventiva, señoría. Querellante 3, Municipalidad. Presidente, en el mismo tenor, esta Municipalidad de San Bernardo se adhiere a las palabras por parte del Ministerio Público los querellantes que me antecedieron, ante lo cual solicitamos las mismas medidas estipuladas en la ley. Querellante 4, agrupación. Gracias, señor presidente. Sí, nos adherimos a lo expuesto por el Ministerio Público. Han cambiado sustancialmente las circunstancias con el veredicto de vuestro tribunal, especialmente la pena asignada o posible pena, y también por los fundamentos que se dieron respecto al daño causado a la víctima, daños graves, daños que son de por vida, y también existe un peligro de fuga, como le dijo mi colega del CD. Y en el evento de acceder a esta sustitución de cautelar a prisión preventiva, que ésta se pueda cumplir en un recinto civil o recinto penitenciario normal,
en virtud del artículo 19, número 2 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Eso, señor presidente. Entre 5 víctimas. Habiendo variado considerablemente las circunstancias que existían, fundamentalmente habiendo derribado el principio de inocencia y en atención a la eventual pena que debería aplicarse por el hecho ilícito que considera una pena de presidio mayor, vengo a solicitar también que se revoque la medida cautelar que detenta actualmente el acusado y se decrete la prisión preventiva. Cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra. Sí, señor presidente. El veredicto condenatorio no es una nueva circunstancia, y discrepo acá de lo que dicen mis colegas en cuanto a efectivamente haber derrumbado esta presunción de inocencia, si bien efectivamente es indiciario y aquello quedará probablemente así zanjado en la propia sentencia. Lo que señala el artículo 4 del Código Procesal Penal es que para derrumbarla debe existir sentencia firme. Y evidentemente hoy día no estamos en esa hipótesis. De más está señalar, nuestras señorías, que el señor Maturana, tal como se detalló en el juicio y también en el alegato clausura, lleva sometido ya al día de hoy a 2 años y 1 día y algo así de privación absoluta de libertad, arresto domiciliario total y arraigo. Desde aquel día ha comparecido a cada uno de los actos del procedimiento sin sustraerse de ninguno de aquellos. Estuvo presente en todos los actos de este juicio, a lo largo del largo juicio además. Este juicio se inició el día estipulado justamente porque el señor Maturana compareció al mismo, estando privado de libertad en su casa. Nunca se sustrajo de la obligación legal que tiene de comparecer. Bajo esa lógica, sus señorías, estimamos que el veredicto condenatorio no es un antecedente suficiente que haga variar la necesidad de cautela, porque dice relación con justamente los presupuestos materiales. A la fecha mi representado no ha sido formalizado por un nuevo delito, no ha cometido ningún otro. Hacer presente a vuestra señoría que este hecho específico, que es la prisión preventiva, luego del veredicto condenatorio, fue hace muy poco objeto de controversia, en un caso de público conocimiento también, lo nombraré así, en el caso de un cineasta, el señor Nicolás López, que justamente se le solicita la prisión preventiva y que la excelentísima Corte Suprema, luego de conocer un amparo en apelación, revoca. Y revoca justamente aludiendo el artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República, dado que aparece de manifiesto en este caso que la prisión preventiva y las otras medidas cautelares son absolutamente excepcionales, justamente en este caso haciendo el parangón con un imputado que también estuvo sometido a medidas cautelares intensas y que siempre cumplió. También señala aquel fallo que vuestra señoría, las propias normas del Código Procesal Penal, el 122 y siguientes, sin duda son absolutamente importantes y relevantes para tener presente que efectivamente la prisión preventiva no puede ser entendida como una pena anticipada. En este caso, someter a mi representado a la prisión preventiva el día de hoy, luego del veredicto condenatorio, aparece sin duda como una pena anticipada, aparece sin duda como establecerle una condena antes de que ésta se dicte, considerando nuevamente que la sentencia, como señala el propio artículo 4 del Código Procesal Penal, todavía no se encuentra firme, ni siquiera ha sido dictada. Por esas consideraciones, su señoría, me parece que es suficiente y que mi representado ha dado muestras suficientes a la fecha, después de 2 años, desde que ha sido formalizado, y más de 3 años desde la ocurrencia del hecho, o aproximadamente 3 años desde la ocurrencia del hecho, que jamás se sustrajo de los actos del procedimiento, que ha cumplido cabalmente con estos, y bajo esas consideraciones parece suficiente para asegurar los fines del procedimiento, y en este caso la ejecución de la pena, mantener las medidas cautelares que se encuentran vigentes, que son el arraigo nacional, dado que el Consejo de Defensa del Estado ha esgrimido como causal peligro de fuga. Aquel peligro de fuga evidentemente se puede contrarrestar con el arraigo nacional para que el señor Maturana no pueda salir del país,
y el arresto domiciliario total, que se sigue fiscalizando tal y como el día 1, y que también va a dar muestra entonces de que mi representado lo ha cumplido cabalmente hasta la fecha. Por tanto, solicito a su señoría que desestime la solicitud de prisión preventiva y se mantengan las medidas cautelares que pesan sobre mi representado hace más de 2 años. El tribunal va a salir a resolver. Volvemos en principio en 10 minutos. 1 de la tarde. Que para resolver la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal tiene presente que ha dado a conocer la decisión unánime de condenar, pero a este acto sigue la dictación del fallo en el que se impondrá la pena y su forma de cumplimiento, de modo que la anticipación de dicho cumplimiento no se hace necesario y proporcional por las siguientes razones. Primero, porque no se invocaron antecedentes efectivos y nuevos de los cuales se presume que Maturana se sustraerá al cumplimiento de la pena. Y segundo, que el condenado cumplió las medidas cautelares vigentes del artículo 155, letras A y B del Código Procesal Penal. Y estas parecen efectivas para mantenerlo ligado al procedimiento y posterior cumplimiento de la pena. Eso ha resuelto el tribunal respecto a la petición de medida cautelar, y decidido esto, ahora sí ponemos fin a la audiencia. Que tengan todos una excelente tarde, una buena jornada. Será hasta una próxima ocasión. Estén muy bien.